Dios no elige a Israel, sino que Israel es quien elige a Dios. Israel no solo tenía a un Dios Padre, pues también tenía a una diosa madre. En el relato de creación de Génesis, aunque son dos relatos totalmente diferentes, capítulo 1 y capítulo 2, pues Dios no estaba solo. De igual manera, cuando Génesis dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, obviamente Dios no estaba solo, pero no estaba con su Hijo, ni estaba con el Espíritu Santo, sino que Dios estaba nada más y nada menos que con su acompañante, con su compañera, con su consorte, con su esposa, conocida bíblicamente como Ashera o Asera, como lo pronuncian las versiones tradicionales bíblicas. En este caso, principalmente la versión Reina Valera. Amigos, una vez más, aquí estamos dándole la bienvenida a cada uno de ustedes y dándole las gracias por, como siempre, darnos su apoyo, por estar pendiente a cada uno de los vídeos que nosotros publicamos en este canal Conozca la Verdad. Quiero aprovechar para enviarle un saludo muy especial a todos nuestros amigos suscriptores de nuestro canal, principalmente a nuestros amigos de México. Allá en Puebla, México, tenemos unos amigos que son muy especiales, que siempre están pendientes de cada uno de los vídeos que nosotros compartimos. De igual manera, a nuestros amigos de Panamá, saludo para todo Panamá, saludo para los amigos de Estados Unidos, los amigos de Chile, Argentina, Perú, Venezuela, entre otros. Les enviamos un abrazo navideño a cada uno de ustedes, deseándole en esta Navidad lo mejor, recordándole siempre que no solo en Navidad se disfruta, sino que en todos los días del año tenemos derecho a disfrutar, y ese disfrute, ese gozo, esa alegría, ese buen vivir debe ser siempre al junto de nuestra familia. Valore su familia, ame a su familia, no solamente en Navidad, sino todos los días del año. Bien, vamos a hablar de este tema que le traigo en pantalla. Es un tema bastante interesante para los que se interesan en conocer la historia de la Biblia, y un poco inquietante tal vez, o incómodo para aquellos que dicen conocer la Biblia, que profesan una religión, que profesan una fe, que leen la Biblia, pero que no la estudian. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de el Dios de la Biblia, del Dios de Israel. Ese Dios que la Biblia dice que eligió a Abraham, que llamó a Abraham, que eligió a Moisés, Jacob, Isaac, entre otros hombres y mujeres que la Biblia menciona, y que da a entender claramente que fue Dios quien los llamó. Como por ejemplo, en sentido general, el pueblo de Israel. La Biblia dice que Dios es quien elige, quien escoge a Israel. Pero ¿qué sucede? La historia nos confirma algo totalmente contradictorio a este concepto, a esta creencia, a lo que enseña la teología, porque una cosa es la teología y otra cosa es la historia. Hemos dicho varias veces, repetidas veces, que la intención de la Biblia no es enseñar historia, sino infundir fe en las personas que se llegan a ella. Vamos a hablar de estos temas, aunque de manera breve, pero quiero compartirle algunas escrituras que son bastante interesantes y que confirman lo que quiero decirle, en el sentido
de que no es Dios quien elige a Israel, sino que es Israel quien elige a Dios, demostrando también de que Dios no estaba solo, sino que antes de que Dios tuviera al Hijo y al Espíritu Santo, pues Dios tenía a su esposa, tenía a su compañera. Y que esos relatos de creación que el Génesis menciona, que son dos relatos, como ya hemos dicho, totalmente diferentes, cuando Dios decía hagamos, inclusive cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, no era el Hijo quien estaba allí, no era Cristo, no era el Espíritu Santo, era nada más y nada menos que su consorte, su compañera, su esposa, conocida bíblicamente como Ashera, o literalmente como lo pronuncia la Biblia, Acera. Para esto yo quiero presentarle a este Dios de una manera que quizás usted lo ha leído, pero no lo ha entendido. Vamos a ver bíblicamente quién es este Dios, cuándo entra este Dios, cómo llega este Dios a la parte norte de Israel, conocida teológicamente como la casa de Judá, pero que se conoce históricamente como el reino del sur. Acuérdese que Israel bíblicamente está dividido como la casa de Judá y la casa de Israel. Históricamente se conoce como el reino del sur y el reino del norte. Entonces, el reino del sur o la casa de Judá era la parte predominante de este pueblo, era donde se asentaba el poder político religioso de este pueblo. Era allí donde estaba construido el templo, no a Yahvé o a Jehová, el templo del que menciona la Biblia. No fue dedicado a Yahvé, fue dedicado o construido a otros dioses, pero que luego Yahvé entra como un dios nuevo, entra a este templo sustituyendo de manera literal, lo podemos decir, como un impostor y expulsa a los demás dioses que estaban allí. ¿Cuáles otros dioses estaban allí? Estaba Baal, que era el dios de la cosecha, el dios de la lluvia, el dios de la prosperidad, era quien hacía prosperar a Israel. Baal, no Yahvé. Yahvé era el dios de la guerra, era un dios que habitaba, que moraba en el desierto, como ya lo hemos dicho en otros vídeos. El dios Yahvé era rechazado muchas veces por el pueblo porque era únicamente un dios guerrero que habitaba en el desierto. Por eso es que la Biblia habla mucho de desierto. Abraham vivía en desierto, los patriarcas vivían en desierto. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Jesús ayunó durante 40 días en el desierto. La Biblia está llena de desierto porque el Dios predominante de la Biblia, que es Yahvé, era un Dios del desierto. Entonces, este Dios, cuando llega a Israel, que no llega solo, es el rey Josías quien lleva a este Dios, impone a este Dios por encima de los demás hasta tal magnitud que este rey obliga a los sacerdotes, pone sacerdotes, hace sacerdotes a hombres para que sirvan a este Dios y que estos sacerdotes se encarguen de obligar al pueblo de que adoren a este Dios y de que reconozcan a este Dios como el único Dios por encima de los demás. Esa es la llegada del Dios Jehová a Israel, una llegada violenta, sanguinaria, porque entró degollando sacerdotes, degollando gente. En otras palabras, quitándole la vida a gente. La Biblia misma lo confirma y yo se lo voy a leer.
para que usted vea que lo que estoy diciendo en esta introducción no son inventos. Es que la Biblia misma lo dice, que cuando Jehová llega a este lugar, llega matando personas, asesinando personas. Obviamente, el Dios de la Biblia no es un Dios real, no existe. Jehová, Yahvé, realmente no. El Dios Yahvé es inventado por la religión como todos los demás dioses. Hemos dicho ya en otros vídeos que el origen de este Dios viene de Madián, de Edom. Era allí en aquellos pueblos, en aquellos lugares donde este Dios era adorado como un Dios guerrero. Luego con el tiempo es que va evolucionando el pensamiento religioso. Se eliminan los demás dioses, queda el Dios Yahvé como único Dios, creador de todas las cosas. Pero esto es en Israel, no en otros pueblos, no en otras culturas. En Egipto habían otros dioses quienes habían creado el mundo. En Babilonia habían otros dioses quienes habían creado el mundo. En Canaán, que como hemos dicho repetidas veces, es el origen de los israelitas, Canaán. Los israelitas son cananeos. Allí en Canaán habían varios dioses, Dios Padre y Dios Madre, con 70 hijos, conocido como el dios El, y su esposa Asera, o Ashera, o Asherah, como se pronuncia en hebreo, de esta que tanto menciona la Biblia. Pues allí en Canaán, este Dios también había creado el mundo. En otras palabras, cada religión tenía su Dios o sus dioses que eran quienes habían creado el mundo. Para Israel, este Dios, cuando viene a ser impuesto allí, por encima de los demás, después de esto es que comienza a crearse una filosofía, una teoría de que era este Dios quien había creado todo, cuando realmente, cuando este Dios vino a aparecer dentro de la religión, ya todo estaba creado. Y no era nada más y nada menos que un Dios sanguinario, un Dios que asesinaba a todas aquellas personas que no estuvieran de acuerdo con sus reglas, con sus mandamientos. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios Yahvé, el Dios Jehová. Lamento decírselo de esta manera tan cruda. Al menos en mi país no conozco a alguien que se atreva a decir la verdad como yo. Y respeto a mis amigos. Tengo muchos amigos y amigas que son pastores, que son ministros, que son líderes, que tienen mucho conocimiento teológico de la Biblia, pero que no conocen la historia de la Biblia. Algunos me ven, quizás se sientan incómodos, ofendidos, pero esta es la verdad de la historia. De manera que en mi país, República Dominicana, hasta ahora no he conocido a alguien más que se atreva a decir la verdad bíblica como este su servidor las dice a través de este canal. Vamos a leer la Biblia, vamos a ver si es cierto lo que digo. Vamos a compararlo con los mismos relatos que están escritos en la Biblia, de que Dios es un Dios sanguinario, un Dios violento, airoso, celoso, iracundo, capaz de exterminar a pueblos enteros por el simple hecho de no obedecer sus reglas. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios que usted predica hoy, el Dios que usted dice que es un Dios de amor, pero que la Biblia dice todo lo contrario. Vamos a leer una historia específica hablando acerca de este Dios y también luego, al terminar, vamos a leer un poco de historia sobre esta diosa que está también en la Biblia. La Biblia lo menciona bien claro. Lo que pasa es que usted lee, pero no se detiene a estudiar o a analizar. Mire, en Segunda de Reyes, capítulo 23, tomo como referencia una de las versiones más usadas normalmente por el cristianismo, la versión Reina Valera de 1960.
vamos a hablar un poco acerca de la reforma de Josías. Este rey, que dice la Biblia, que comenzó a reinar a los 8 años de edad, creó una gran reforma, una gran revolución político-religiosa en Israel. Sucede en la parte sur, en Judá. Crea una gran reforma, una gran revolución político-religiosa. De hecho, habla de una Pascua que celebró, posiblemente la Pascua más significante de toda la Biblia. La celebró este rey en medio de esta reforma que creó. ¿Cuál es la reforma que este hombre crea? Bueno, ya hemos dicho que este hombre es quien introduce al Dios Yahvé o al Dios Jehová al templo de Jerusalén. De manera que podemos decir con toda claridad de que el templo de Jerusalén del que habla la Biblia, que fue construido por Salomón, realmente no fue construido por Salomón porque no se sabe a ciencia cierta si Salomón aún existió. Es más, ese mismo templo del que habla la Biblia, hasta el día de hoy, no se ha podido encontrar una sola prueba arqueológica o histórica que confirme la existencia de este templo. Sí se han descubierto pruebas de otros templos en Israel construidos, dedicados a otros dioses, como al dios Baal, a la diosa Ashera, a la diosa Anat, que hemos dicho en otros vídeos, hablando acerca de Jeremías, que pertenecía a una ciudad conocida como Anatot, es porque allí había un templo dedicado a la diosa Anat. Y así sucesivamente, podríamos mencionar un sinnúmero de dioses que Israel reconocía, los veneraba, los adoraba, les servía a tal magnitud que los mismos israelitas sacrificaban a sus hijos para estos dioses. Y los vamos a leer de manera breve, pero lo vamos a leer para que usted no crea que estamos inventando cosas que no son. A partir del versículo 4 del capítulo 23 del libro segundo de Reyes, dice de la siguiente manera. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. ¿Para quién? Para Baal. O sea, este templo fue construido y dedicado a Baal. Jehová vino después, cuando este templo ya estaba construido. Vino como impostor a sustituir a Baal. Repetimos. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Si habla de cenizas es porque todas estas imágenes posiblemente estaban construidas de madera, principalmente la diosa Asera o Ashera o Asherah, pronunciada en hebreo, era tallada en árboles y en madera. Pero mire que dice claramente que el rey Josías manda sacar todos los utensilios que fueron dedicados a Baal, a Ashera y a todo el ejército de los cielos. Allí no estaba Jehová. Esto más bien sucede cuando Josías lleva al Dios Jehová al templo y lo impone allí como el Dios principal por encima de todos los demás dioses. Obviamente la Biblia no se lo va a decir literalmente. Este sería el colmo, que la Biblia se atreva a decir que este templo no fue dedicado a Yahvé, sino a Baal, que era el Dios que le daba prosperidad al pueblo, siendo el Dios de la lluvia, el Dios de la cosecha.
Sigue diciendo la Biblia, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Imagínese usted cuántas imágenes tenían los israelitas en estos templos, que no era uno solo, eran varios templos, y en ninguno de ellos estaba Jehová. Repito, este Dios lo introduce el rey Josías. Este Dios Yahvé o Jehová viene de los madianitas, de los edomitas, un Dios de guerra, un Dios guerrero. Este Dios no estaba en el templo. Más bien lo que estaban en el templo era el Dios Baal y Ashera, con todo el ejército de los cielos, incluyendo al sol y a la luna, incluyendo también a los signos del zodiaco. Imagínese usted cuántos dioses, cuántas imágenes tenían los israelitas por durante tanto tiempo en la historia. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Ashera. Póngale atención a lo que estamos leyendo, que está en la Biblia. No nos estamos inventando. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Escuche bien, los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová a Jerusalén, porque ellos no querían a este Dios. Este Dios lo que traía era guerra, hambre, miseria, el Dios Jehová. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Este versículo es muy interesante porque habla allí de un lugar conocido como el valle del hijo de Hinnom. Este lugar, este valle, es donde muchos años después se va a conocer en el Nuevo Testamento como el infierno. El valle de Hinnom era un lugar donde había una estatua hecha por los mismos israelitas, como el dios Moloch. Esta estatua era el dios Moloch, donde los israelitas sacrificaban a sus hijos para que este dios también le trajera prosperidad y bienestar, y no obstante le multiplicara a sus hijos. Los israelitas sacrificaban el primogénito a este dios porque ellos entendían que al sacrificarle el primogénito, este Dios le daba más hijos. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová junto a la cámara de Natán-Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Dese cuenta que el rey Acaz tampoco servía a Jehová, servía a otros dioses. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén,
a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Chemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Si en algún momento de la historia fuera cierto de que Salomón pudo haber existido y que pudo haber construido un templo o templos, nunca le construyó templo a Jehová, porque para ese entonces, para los tiempos en los que la Biblia hace referencia de Salomón, el Dios Jehová todavía no era conocido por los israelitas. La Biblia está diciendo aquí claramente que el rey Salomón construyó templo a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Chemos, ídolo o dios de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los hijos de Amón. Y quebró también las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de los hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Aquí hay algo muy interesante y es que el redactor o el escritor que está escribiendo esto, obviamente esto se escribe muchos, pero muchos años después. Y el escritor entonces busca allí como para hacer quedar bien al Dios de Israel, al nuevo Dios, a Jehová, de que este Dios Jehová había enviado un profeta y que había profetizado todo esto que iba a acontecer, todo lo que el rey Josías iba a decir. Realmente no fue cierto, realmente no sucedió, sino que el escritor lo que está tratando es de acomodar la historia, dando a entender de que el Dios Jehová de antemano había enviado un profeta para anunciar todo lo que el rey Josías iba a hacer. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Si hubiera sido cierto que algún profeta hubiese profetizado esto, ¿por qué no menciona el nombre? ¿Cómo es posible que un profeta de tal magnitud y que profetizara estos tan grandes y significativos acontecimientos en Israel, cómo es posible que el escritor no se molestara en por lo menos escribir su nombre? Simplemente lo llama como el profeta de Dios, como el varón de Dios. No sé si a usted le despierta alguna curiosidad o es que solamente soy yo el curioso. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, los quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Escuche bien, habla de todas las casas que habían sido construidas en los lugares altos, tanto en Samaria como en Israel, por los reyes. Luego entonces, cuando el rey Josías trae a este Dios, es que lo hace dueño de todo. Elimina a los demás, destruye a los demás, porque este será nuestro Dios. Y a partir de hoy, nadie se atreverá a inventar de construir templo a otro Dios que no sea el Dios Yahvé o el Dios Jehová.
Ese es el nuevo sistema que trae Josías. Esas son las nuevas reglas. Ese es el nuevo Dios. Esa es la reforma político-religiosa que crea Josías, porque tanto el poder político como el poder religioso siempre, siempre, siempre en toda la historia han ido de la mano. Religión y política hasta el día de hoy. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Mire lo que hizo el rey Josías. Aniquiló a todos los sacerdotes que adoraban a otros dioses. Estos fueron los que no se sometieron a la nueva reforma, al nuevo sistema. Le quitó la vida a todos estos sacerdotes, todo aquel que no se sometía a las nuevas reglas de esta reforma que el rey Josías impuso por las malas al pueblo, era digno de muerte. Así es como entra Jehová a Israel. Así es como entra Yahvé a Israel desde Jerusalén, asesinando personas, matando a todo aquel que no se sometiera, a todos aquellos que adoraran a otro Dios. ¿Es porque los demás dioses eran malos? No, es que ningún otro Dios era tan sanguinario como el Dios Jehová, o como el Dios Yahvé, como el Dios de la Biblia, como ese Dios que usted hoy en día adora, ese Dios en quien usted hoy en día tanto cree, ese Dios que es Padre del Salvador, en el que usted cree y tiene como Salvador Jesucristo. Ese Dios que la Biblia dice que es amor, que corrige al hijo que ama, ese Dios es un Dios sanguinario, derramador de sangre. Era capaz de destruir a pueblos enteros simplemente por el hecho de que no acataban sus leyes, no acataban sus mandamientos. Ese Dios, el Dios que usted dice hoy en día que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe, ese Dios, ese es el verdadero Dios de la Biblia. Esa es su naturaleza. Imagínese usted, un Dios guerrero que habita en el desierto. ¿Qué se puede esperar de un Dios así? Ese es el Dios de la Biblia. Esa es su historia. Esa es su llegada, su entrada a Jerusalén. Vamos ahora a hablar un poco, ya antes de terminar, acerca de esa maravillosa Madre Diosa que fue adorada por muchos años en Israel y que era la que estaba literalmente, porque lo dice la Biblia, que ella misma lo dice, literalmente dice que ella era la que estaba con Jehová o con Yahvé cuando éste creaba el mundo, cuando éste creaba todas las cosas. No era el Hijo, no era el Espíritu Santo que estaba con él, era ella, que no fue creada, sino engendrada por él. ¿Qué significa engendrada por él? Que él la sacó de dentro de él. Ella salió de él, de las entrañas de él. Por eso es que la Biblia dice que Eva fue sacada de Adán, porque es el mismo concepto, es el mismo pensamiento, es la misma cosmogonía, es la misma forma de cómo querer ver las cosas. Dios toma una costilla de Adán y de ahí hacia Eva, porque Eva fue engendrada de Adán porque salió de Adán. De esa misma manera, la madre diosa Ashera es engendrada de Dios. Ella misma lo dice, usted lo va a ver, lo vamos a leer. La Biblia está llena de los relatos de esta diosa, principalmente hablando del libro de Proverbios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 de Proverbios. Casi todo lo que habla allí habla referente a esta diosa. Vamos a leer para que usted vea que no nos estamos inventando nada. Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 36. Está titulado allí como Excelencia y Eternidad de la Sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? ¿Es Cristo?
¿Ese Cristo preexistente como lo predica y lo enseña el cristianismo? No. ¿Quién es la sabiduría? ¿Es el Espíritu Santo? No. La sabiduría no es nada más y nada menos que Asherah o Asera, como lo pronuncia la Biblia. La compañera, la consorte, la esposa de Yahvé. Literalmente los vamos a leer. Dice de la siguiente manera. Léalo conmigo, por favor. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Me poseía. ¿Qué significa esa expresión? Me poseía. Me tomaba. Sexualmente hablando, me poseía. Jehová me poseía. Porque la mentalidad de este escritor, al ser una mentalidad cananea, que viene de allá de Canaán, en Canaán, el dios El, que era el dios principal, tenía relación sexual con su esposa Asera también, porque es el mismo pensamiento, es la misma religión, es el mismo sistema, que hasta hoy en día todavía predomina. Lo que pasa que hoy en día ya tiene diferentes nombres y diferentes cosmogonías, porque el pensamiento religioso, la mentalidad religiosa va evolucionando con el tiempo, va cambiando. Lo que hoy en día es Espíritu Santo, en un principio era esta diosa, la diosa Ashera. Lo que en el libro de Génesis es el árbol de la vida, era realmente la diosa Ashera. Quien está hablando aquí en Proverbios capítulo 8 no es el Espíritu Santo ni el Cristo preexistente, es Ashera. Vamos a repetir una vez más para que usted no pierda el hilo. Dice literalmente, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. O sea que antes de que Jehová creara lo más mínimo, ya ella estaba con él y él la poseía, él se deleitaba con ella. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, engendrada, no creada. Antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. ¿Quién? Cristo? No, Ashera. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Mire que dice, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. ¿Por qué habla del abismo? Porque la Biblia dice en Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ese Espíritu de Dios que menciona Génesis está hablando directamente es de Asera o de Ashera, la esposa de Yahvé, la que engendra, la que da a luz. Ella es. Sigue diciendo, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme. ¿Dice quién? La sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Ashera o Asera, como lo pronuncia literalmente la Biblia. Dice, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Repitiendo la última parte dice,
Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. ¿A cuáles puertas? A las puertas del templo, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida. O sea, la vida no la daba Yahvé, no la daba Jehová, todo lo contrario. Jehová daba muerte, porque era un Dios iracundo, airoso, sanguinario. La vida quien la daba era Asera o Ashera. Mire que lo dice literalmente, léalo, tome su propia Biblia. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará entonces el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, obviamente, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte, porque aborrecerla a ella era como querer morir, porque ella era la vida. Por eso le decía que el árbol de la vida que menciona Génesis no es Cristo, ni es el Espíritu Santo, ni es el árbol que menciona Apocalipsis. Es Ashera, la diosa madre, la que engendra, la que da vida, la que pare, la que da a luz. Bueno, mis amigos, hasta aquí he llegado con esta parte tan interesante. Podemos hablar muchísimo de esto, pero me gusta ser prudente y dejarlo por lo menos con un poquito de ganas para que usted se interese en seguir aprendiendo con nosotros. Así es que agradezco su tiempo. No olvide suscribirse a nuestro canal, de compartir nuestros vídeos. Y una vez más le repito, que tenga usted, al junto de toda su familia, la mejor Navidad que haya podido tener en toda su vida. Muchas gracias y hasta pronto.